Este es un vídeo en el que explicamos el cálculo de condensaciones según el documento básico HE del Código Técnico de la Edificación en su actualización del año 2013. Por eso ponemos la fecha de septiembre de 2014 en la portada de este vídeo. Para encontrar este vídeo y otros en los que os explicamos diferentes temas, ya sea de condensación, en este caso como transmitancia, como cálculo de placas de agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera, en abierto, para eso tenéis que acceder a la página web de la Escuela de la Ave María, con lo cual les aconsejamos poner en su buscador las palabras EAVMM y lo encontrarán en primera posición. Abriendo la página de la escuela, tenemos información sobre la zona abierta en portada, sobre los cursos online que tenemos ahora mismo en ejecución y algunos que estamos montando y preparando, sobre trabajos de los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Para entrar a la zona abierta pinchamos directamente sobre la fotografía zona abierta, o aquí abajo tenéis un vínculo donde, pinchando aquí abajo, pues entramos en la zona. En esta zona tenemos de diferentes asignaturas, diferentes temarios, diferentes programas, etcétera, pues documentación. En algunos serán solamente vídeos, en otros son vídeos y PDF, otros son hojas de cálculo. Aquí tenéis certificaciones éticas mediante el programa CE3, del programa Presto 8.8 y en este caso condensaciones, que es el tema que estamos llevando, pues tanto el vídeo como la Excel de cálculo como el PDF del temario. Esta parte de la página web se va ampliando con el tiempo, se va metiendo cada vez más documentación y en principio está siempre abierta para cualquier usuario que quiera acceder a ella y tomar los datos que necesites, tanto para su manera, para su uso personal o profesional. En este curso lo que vamos a realizar es el cálculo de condensaciones con el Código Técnico de la Edificación de septiembre de 2014. Por eso viene recogida la fecha al comienzo de este PowerPoint, que tendréis como en formato PDF en una zona de descarga que diremos al final del vídeo, al igual que la Excel de cálculo que se ha utilizado para hacer el cálculo de la condensación. También lo tendréis ubicado en un sitio en la página web que diremos al final de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es hablar de forma general de lo que estamos calculando, de la condensación, de qué es, de qué son los datos que vamos a calcular y para qué sirve y por qué se calculan estas condiciones de presiones de vapor, de saturación, por qué tiene que ser un mayor que otra, etcétera. Sabemos que el aire atmosférico tiene una cantidad de vapor de agua que puede variar pues, por cambios estacionales, por unos cambios de circunstancias, por producción de vapor de agua, por temperatura, por etcétera. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo considerar el vapor de agua que tenemos en una vivienda que la que podemos tener en un local que tiene un uso de lavandería, ¿no? Hay una serie de maquinarias que están produciendo un vapor de agua que van al aire. Ese aire pues aceptará la cantidad de vapor que pueda dentro de sus limitaciones en función de la temperatura y en función de un límite que se llama límite de saturación. Es decir, el aire a una temperatura dada soporta un máximo de kilos, de peso, de gramos, ¿no? de cantidad de vapor de agua. Ese máximo que puede aguantar el agua, ese máximo de vapor de agua que puede aguantar el aire sin que se sature, sin que llegue a condensar, sin que salga de ese aire, se llama agua de saturación. Para que tengamos un ejemplo, fijaros aquí que agua, si tenemos el aire a 18 grados centígrados, el agua máxima que puede ocupar ese aire son 13 gramos por cada kilo. Si el aire a esta temperatura no está saturado, es decir, el agua está por debajo de los 13 gramos por kilo máximo que puede aguantar, pues empezamos a hablar de lo que son humedades relativas, que son los porcentajes de humedad que estamos acostumbrados a hablar cuando se dan datos de temperatura ambiente en zonas de estancias, ¿no? Entonces, entonces, esa humedad relativa será la relación de el peso de agua existente, también llamada presión de vapor. Quedaros con esa idea, ¿no? Que la presión de vapor lo que está definiendo es en realidad el peso que tiene de agua dentro de ese volumen, es decir, esta cantidad de peso que tiene el agua de ese volumen. Es decir, olvidaros del 13 porque sería agua saturada, ¿no? Pero si tuviese algo menos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que tiene, suponemos que tenemos agua a 18 grados, perdón, aire a 18 grados centígrados
que está con 10,4 gramos por kilo, esta sería la presión de vapor, es decir, el peso de agua que tiene 18 grados centígrados, que no llega al de saturación, que sabíamos que son 13 gramos por kilo. Si sacamos cuánto sería 10,4 con respecto a 13, suponiendo 13, que sería el 100% de humedad, el máximo de humedad que puede aguantar el aire, pues tenemos que 10,4 es el 80%, con lo cual la humedad relativa de ese aire con este peso, con esta presión de vapor, con esta cantidad de agua, es de el 80%. ¿Qué pasa con esa presión de saturación? Pues que ya vemos que con el tema de temperatura y tal tiene una relación en la que conforme mayor sea la temperatura del aire, mayor cantidad de agua va a poder soportar. Es decir, mayor peso va a poder soportar en relación a esa temperatura. Es decir, no es una ley lineal, sino que es una curva en la que va ascendiendo y en la que me dice que a mayor temperatura, mayor cantidad de agua, pero exponencialmente, es una cantidad mayor, no es una ley lineal. También si disminuimos la temperatura, pues imaginaros, llegamos antes a la saturación. No hace falta que haya un aumento de cantidad de vapor de agua para saturar un aire si hay una disminución de temperatura. Simplemente manteniendo la humedad constante y disminuyendo la temperatura podemos llegar a saturar ese aire. Si la temperatura disminuye de tal manera que se supere el nivel de saturación, pues el vapor de agua que tiene dentro de ese aire pues no puede contenerse y sale fuera. ¿Cómo sale? Pues condensando en la zona de temperatura por debajo de ese máximo de vapor de agua que puede soportar el aire. La temperatura a partir de la cual se produce una condensación se denomina punto de rocío. Ese punto de rocío, tenéis aquí la formulilla, ¿no? El punto de rocío depende tanto de la humedad que tenga el agua en ese momento con la temperatura que tenga el aire en ese momento. Perdón, he dicho la humedad del agua, la humedad del aire, ¿no? La humedad que tenga el aire en ese momento y de la temperatura que tenga el aire en ese momento. En principio lo podemos calcular aquí, podemos hacer un numerillo relativamente fácil, y si no, pues hay páginas online en las que, bueno, aquí os dejo la dirección, en la que poniendo la humedad y la temperatura te sale directamente el punto de rocío, ¿no? Para que tengáis una idea, a 18 grados centígrados y 80% de humedad, el punto de rocío está a 14,47 grados centígrados. Entonces cualquier pared que esté, cualquier elemento que esté por debajo de esta temperatura, condensará el aire. Pasa muchas veces con el tema de las ventanas, en el que nosotros tenemos una humedad y una temperatura en la habitación. Normalmente las ventanas suelen estar más frío porque son esos elementos que, bueno, salvo que estén protegidos mediante cristales Climalí o bajo emisivo, etcétera, etcétera, pues suelen estar a una temperatura muy cercana a la del exterior, que suele bajar mucho la temperatura y suele llegar a temperatura de punto de rocío. Entonces, las ventanas condensa porque las ventanas suelen estar a una temperatura inferior a la del punto de rocío de la temperatura y la humedad que tenemos dentro de la estancia. Cuando hablamos de temperatura, tenemos que hablar de gradiente de temperatura en los cerramientos. Vamos a pensar que nosotros estamos intentando calcular si se produce una condensación dentro de un elemento constructivo que forma una piel que encierra un espacio cerrado, ¿no? Ya sea ese elemento constructivo puede ser un forjado, puede ser una cubierta, puede ser un cerramiento vertical, un cerramiento de fachada. Entonces, esos cerramientos normalmente están compuestos por diferentes capas y cada una de esas capas tiene una condición en cuanto a la transmisión de calor. La temperatura, normalmente dentro del edificio tendremos una temperatura y fuera, en el exterior, tendremos una temperatura que vamos a considerar en el momento en el que sea más baja, con una mayor diferencia de temperatura entre interior y exterior. Normalmente es en el mes de enero, como ya veremos en unos gráficos, en unas tablas que vienen en la propia norma. El calor se mueve desde el elemento más cálido hacia el elemento más frío, es decir, en invierno estamos hablando desde el interior del edificio hacia afuera, y en verano al contrario, desde el exterior hacia dentro. Nosotros estamos estudiando en invierno, que es la sección constructiva que veis aquí, en el que tenemos un cerramiento vertical con unas diferentes capas. Veis que aparecen 3 capas con 3 diferentes colores, y aquí tenemos el interior del edificio y aquí tenemos el exterior. Si mantenemos constantes las dos temperaturas, la interior y la interior, podemos estudiar un gradiente de temperatura, es decir, podemos estudiar cómo la temperatura va cambiando desde la cara interior a la cara exterior de ese cerramiento, mediante una ley que consideramos ley lineal.
Aquí en este gráfico lo voy representado mediante esta línea roja, que va recogiendo los diferentes cambios de temperatura en función del material, en función de la resistencia térmica que tenga ese material. Veis cómo empezamos aproximadamente en unos 20 grados, lo tenéis aquí, y terminamos aproximadamente en unos 5 grados. Veis que 5,2 en este cerramiento y 19,2 en este punto de cerramiento. Lo que pasa es que sube un poco y baja un poco, como ya veremos más adelante. Deciros que todo esto viene recogido en el código técnico en el DBHE de septiembre de 2013, que es la última actualización que tenemos de esta norma, de la norma energética, ¿no? Aquí os pongo pues las direcciones de cómo conseguir el HE. Luego, aparte del HE, tenemos dos documentos de apoyo, que son el HE1 y el HE2, que no corresponden al HE1 y al HE2 de dentro del HE. Son documentos de apoyo DA. Veis que este es CTE de documento básico HE y este es un documento de apoyo al documento básico HE. Este es el número 1, el DA1, y este es el DA2. En el que, bueno, el segundo, el que tengo aquí como número 3, es el que nos habla de la comprobación del límite de condensación, y ahí es donde viene recogido todo el tema de cálculos y todo el tema de formulación. Utilizaremos algo del H1, perdón, del DA1 para el tema de transmitancia térmica, ya que este calcula los parámetros característicos de la envolvente, y el HE de septiembre de 2013 como referencia básica para el cálculo de todo el tema energético. Dentro de las condensaciones tenemos que especificar que, os veremos, que hay dos tipos de condensaciones, ¿no? Esos dos tipos de condensaciones todos dependen de lo mismo, del punto de rocío, la temperatura que llegan a la presión, las temperaturas que están relacionadas con la presión de vapor y la presión de saturación, y bueno, cómo se combinan entre ellas. Entonces, tenemos dos grandes tipos de condensaciones a estudiar. La que se llaman condensaciones superficiales, que es la que se produce en las capas exteriores del cerramiento, en este caso en la capa interior, ¿no? La capa más interior, cercano al interior del edificio. Y las condensaciones intersticiales, que son las que se producen en capas interiores, que se estudian capa a capa. Antes de empezar a hablar de los dos tipos de condensación y ver cómo nos lo regula la norma, hay que dar unos datos previos con los que debemos empezar. Pensamos que no se estudia genéricamente todo tipo de vivienda en todo tipo de situación, de temperatura exterior, interior, etc. Sino que vamos a estudiar, la norma da unas condiciones básicas generales para todo tipo de zonas de estudio en función de su higrometría y en función de su localización, en función de y nos lo ajusta, lo define a través de tablas. ¿Esto qué es? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la norma en cuanto a cómo van a ser las condiciones exteriores para el cálculo de condensaciones. Nos da una tabla, la tabla C1 del apéndice C del documento de apoyo 2, en el que nos dice, según la provincia y el mes de uso, ya sea enero, noviembre, enero, febrero, tal, ya veremos cómo nos da una relación de temperatura y humedades para el exterior, que son las que vamos a considerar como básicas. En caso de que no sea, de que el sitio donde estamos estudiando el edificio no sea una capital de provincia, da una serie de indicaciones, ¿no? Si está por debajo de la altura, pues la considera igual; si está por encima, hay que hacer unos ajustes. Entonces, no me voy a meter en eso, pero que sepáis que una norma viene bastante bien explicado y, lo pongo aquí en la diapositiva, viene bastante bien explicado y simplemente una formulación. No me metería en esto porque me gustaría que viéramos todo el ejercicio. Una vez que veáis el ejercicio, si volvéis a este punto, veréis que es súper sencillo porque ya entendemos qué es cada uno de estos puntos, ¿vale? En principio lo dejamos aquí y ya os digo, damos todo el ejercicio, y si queréis ya después podéis volver y veréis cómo lo entendéis perfectamente. Entonces, como he dicho, viene de la tabla la tabla C1 del apéndice C del documento de apoyo 2, en el que aquí viene recogido solamente la parte de Málaga y Madrid. Entonces, si estudiamos Málaga en el mes de enero, vemos que la temperatura media que exterior es de 12 grados con 2 y la humedad relativa media es del 71%. Con lo cual, fijaros cómo en función del mes va variando esa humedad y esa temperatura. Fijaros que el salto más grande lo tenemos en enero, porque incluso en diciembre pasamos de 12,6 a 72 y aquí de 12,8 a 70, ¿vale? Se estudia siempre para el mes de enero. Eso en cuanto a las condiciones exteriores, ya tenemos la humedad y la temperatura. En cuanto a las condiciones interiores, pues tenemos que diferenciar dos datos. La norma del documento de apoyo 2 nos diferencia entre dos partes, ¿no?
cálculo de condensaciones superficiales y para el cálculo de condensaciones intersticiales. Para cada una de ellas nos da unas condiciones interiores, aunque luego ya veremos que se resumen en un punto, pero bueno, es verdad que la norma habla de dos casos. Nos dice que en caso de condensaciones superficiales la temperatura interior va a ser siempre de 20 grados centígrados, con lo cual ya sabemos que si estamos estudiando condensaciones superficiales interior del edificio va a ser con esa temperatura independientemente de la que tenga o la que pueda tener. Y en caso de conocer la humedad real, te da unos parámetros aquí de cálculo, ¿no? En el que se dice que colocamos la humedad real con un coeficiente de mayoración por tema de seguridad, y si no lo podemos calcular según el apartado 3.2 de la norma. Si estamos estudiando condensaciones intersticiales, pues nos dice un poco lo mismo, ¿no? Hace más o menos la misma referencia. Dice en el caso de conocer la temperatura interior y la humedad relativa interior, pues en la humedad se le mete el 0,05 en la humedad relativa y se coloca la temperatura interior. Y en caso de que se pueda calcular el aporte de humedad, pues se calcula según el apartado 3.2. Lo que decía de un local, si estamos estudiando un local en el que tenemos una lavandería, evidentemente la humedad no va a ser una humedad estándar, va a haber una cantidad de humedad mayor, con lo cual la posibilidad de condensación son muchísimo más grandes, ¿no? Y hay que intentar evitarla. Entonces debemos de comprobar o calcular cómo sería esa humedad real, ¿no? Deberíamos de intentar calcularla. Entonces, en caso residencial suelen ser los más fáciles, suelen ser los que están más protocolizados, entonces en principio no haría falta, ¿no? Utilizaremos lo que es tabla. También te dice que en ausencia de datos más precisos se usará temperatura interior 20 grados centígrados. Fijaros que repite lo mismo para condensaciones intersticiales y para condensaciones superficiales, es decir, la temperatura interior siempre se fija en 20 grados centígrados. Y la humedad relativa del ambiente interior la regula según higrometría. ¿Eso qué es? Pues hay una tabla, un cuadrante, perdón, en el mismo el documento de apoyo 2, en el artículo 2.2, en el que te dice en función de la clase de higrometría, en función del uso de ese local o de ese espacio a estudiar, pues qué humedad tiene. Fijaros que aquí tenemos clase de higrometría 5, 4, 3 o inferior, es decir, la 1, 2 incluida, y la 5 corresponde a lavandería, restaurante y piscina, en el que te considera una humedad del 70%. Los de 4, pues cocinas, pabellones deportivos, duchas colectivas, 62%. Y el 3 corresponde a espacios que no se prevé una alta producción de humedad. ¿Cuáles son esos? Pues oficinas, tiendas, zonas de almacenamiento y todos los espacios en edificios de uso residencial. ¿Vale? Aunque aquí aparezcan cocinas, pero aquí viene lo que sería la totalidad del uso residencial, que lo considera con un 55% de humedad. ¿Qué pasa? Resumiendo, para una vivienda que tendremos una temperatura interior de 20 grados centígrados y una humedad relativa del ambiente interior de 55%, ¿vale? Si no tenemos otros datos. Si tuviésemos otros datos y pudiéramos calcular, por lo menos para condensaciones superficiales, pues lo podríamos meter aquí. En principio utilizamos lo que nos deja para condensaciones intersticiales como de 55% y lo utilizo para dos, para intersticiales y para superficiales. Vale. Entonces volvamos otra vez a los dos tipos de condensación estudiada. Decíamos que teníamos dos grandes grupos, las superficiales, que es la superficial interior, ¿no? la que se puede producir condensación y afectar a lo que es el edificio, y la intersticial. Vamos a empezar con las intersticiales y vamos a calcularlas. El documento de apoyo, el 2, en el artículo 4, me dice qué es lo que debo comprobar en este tipo de condensaciones. Lo que debo comprobar es que la presión de vapor sea menor a la presión de saturación. Es lógico, sabemos que la presión de vapor es el peso de agua que tiene el aire en el momento de estudio, y la presión de saturación es el peso del agua, peso-presión, ¿no? Peso del agua que tiene suponiéndole al 100% condensada, es decir, al máximo que puede tomar ese aire, agua, en gramos por kilo. Si la presión de vapor, si el peso que contiene el agua está por debajo de la presión de saturación, no se producirá condensación. En cuanto suba, pues entonces se produce condensación, eso está claro. También nos dice que no es necesario la comprobación de esta regulación de las condensaciones llamadas intersticiales en cerramientos que están en contacto con el terreno y en cerramientos que dispongan de barrera de vapor en la parte caliente del cerramiento. La parte caliente, fijaros que si estamos en esta sección estudiándola, nosotros tenemos el interior estará a 20 grados y el exterior, si estamos hablando de Málaga, estamos hablando de que según la tabla C nos decía que estaba a 12,2 grados, con lo cual la parte interior caliente está aquí. ¿Dónde se va a producir condensación? ¿Dónde va a ser el elemento peligroso? Pues en
el aislamiento. Un aislamiento que tenga humedad, pues no funciona como tal, pierde sus características de aislamiento térmico. Incluso se despegan, al tener humedad tiene mayor peso, se despegan de la pared y, bueno, pues podemos llegar a tener condiciones que no son las correctas para un aislamiento térmico dentro de un cerramiento. Incluso al descolgarse se coloca en la parte inferior del cerramiento y se quedan partes altas sin aislar. Entonces, como al aislamiento térmico no debe llegar agua, se coloca la barrera de vapor justo en la zona caliente antes del aislamiento térmico, ¿vale? Si tengo este elemento, tengo un aislamiento térmico con una barrera de vapor incorporada, no tendría que comprobar este tipo de condensación, porque no se produciría. También me dice la norma que cuando tengo una partición interior, es decir, una partición que me separa mi vivienda de estudio, mi edificio de estudio con otro edificio, con un local, o sea, una partición interior normalmente son pues las particiones que hay entre vivienda y local comercial, entre, por ejemplo, un forjado, entre una vivienda y un local, ¿no? Y si sé que ese espacio habitable fuera del elemento de estudio, pues tiene una gran producción de humedad, pues entonces la norma de por sí me dice que es obligatorio colocar una barrera de vapor. Lógico, si tengo un local comercial abajo y tengo esa lavandera que estábamos hablando con esa gran producción de humedad, pues tengo que intentar evitar que se produzca condensación en ese forjado a niveles dentro del forjado o incluso en las zonas en zonas de interior de la vivienda de la pared superior, ¿no? Entonces es obligatorio colocar una barrera de vapor y siempre en el lado caliente. Como norma general te dice que no es recomendable, no te dice que sea obligatorio, pero te dice no es recomendable, pero te dice que es salvo justificación expresa la presencia de agua condensada en material aislante, lo que decíamos, pierde su propiedad aislante o pierde las propiedades aislantes que nosotros le hemos metido a ese elemento en nuestro cálculo de transmisión térmica del edificio. Y al no ser recomendable, si tú lo justificas, no habría problema, pero es ilógico, ¿no? Entonces, con lo cual, esta frase lo que te está diciendo es que no debe de condensar en material aislante, no debe haber condensación en ese material aislante. Y en el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en capas diferentes a la del aislamiento, sí te la permite, pero te dice que en un periodo anual, en un año, debo de intentar evitar que los elementos o sea, la cantidad de condensación supere a la del agua evaporada en el mismo periodo. Es decir, que debe haber un equilibrio entre condensación y evaporación. Nosotros siempre vamos a estudiar los materiales para que no se produzcan condensaciones y rechazaremos aquellos en los que se produzca cualquier tipo de condensación. Ya veremos que de todas formas en programas de cálculo podemos estudiar, ya que hacerlo manualmente en cada uno de los cerramientos es un poco tedioso, estudiando todos los meses y con la temperatura interior y exterior, en condensación superficial e intersticiales, es un poco tedioso, pero hay programas que te lo calculan, como lo veremos al final de este vídeo, y podemos calcular, podemos comprobar pues los volúmenes de condensación, ¿no?, en los diferentes meses, y podemos por lo menos plantear ese equilibrio. Pero nosotros siempre vamos a estudiar todos los materiales y los vamos a rechazar siempre que se produzca condensación y vamos a evitar que se produzcan condensaciones interiores o exteriores. Para justificar que no exista condensaciones intersticiales, dentro del documento de apoyo 2 nos dice que tenemos que calcular tres cosas. Primero, la distribución de temperatura. Luego, con esa distribución de temperaturas dentro del cerramiento, calcularemos las presiones de vapor de saturación, es decir, lo que sería el 100%, el peso, suponiendo totalmente condensado de agua, y la presión de vapor, que es la presión real que tiene ese cerramiento en ese momento de estudio. Para hacer esto y para explicar esto, lo que vamos a hacer es utilizar un ejemplo en el que tenemos un cerramiento con estos tres materiales, con este espesor, y estos datos en cuanto a conductividad, resistencia, difusividad al vapor de agua y el espesor de la difusividad al vapor de agua. Esto lo veremos un poquito más adelante y lo iremos explicando conforme vayamos pasando. Aunque todo el tema de resistencia térmica lo vemos en el otro tema en el que hablamos de cómo la norma nos exige calcular esa resistencia térmica. Aquí tenéis el ejemplo en el que el cerramiento tenemos tres elementos, un cerramiento medianero, en el que, bueno, pues tenemos, esto sería la capa exterior, esto sería la capa interior, y el revestimiento del interior del edificio que tenía aquí, ¿no? Entonces seríamos en 3 teníamos el interior y en 1 tendríamos el exterior. Y aquí os pongo que son cada una de las cosas, ¿no? El espesor del material, la conductividad, la resistencia a difusión del vapor y el espesor de la columna de aire. En la conductividad térmica la sacamos de un catálogo del material. La resistencia térmica sabemos que es la división del espesor del material por la conductividad. La resistencia a la difusión del vapor de agua de ese material viene del catálogo del material.
y la S, que es el espesor de aire equivalente de la capa estudiada a la difusión del vapor de agua, es simplemente multiplicar el espesor de esa capa por la columna mu, la columna 4, que es de la resistencia a la difusión del vapor. El espesor por esa resistencia te da este valor en metros. Ya veremos cómo entra cada uno de estos valores en la formulación. Entonces lo primero a calcular es el gradiente de temperatura o distribución de temperatura. Ese gradiente de temperatura o distribución decíamos que era una lineal, que iba desde la parte más caliente a la parte más fría. Bueno, al revés, lo calcularemos al revés, pero bueno, veis cómo va descendiendo de la parte más caliente a la parte más fría, de la parte interior a la parte exterior, porque estamos estudiando enero, y dependerá de cómo el material se resiste a esa transmisión de calor. Los aislamientos térmicos se resistirán mucho, con lo cual bajará muy poco, y hay capas que tienen una resistencia muy pequeña a la transmisión de calor, con lo cual descenderá mucho de un lado a otro. Fijaros cómo en esta línea roja vemos cómo el aislamiento, vemos cómo hay una diferencia entre estos elementos en cuanto a la transmisión de calor. También dependerá de qué temperatura tenga a un lado y a otro, ¿no? Si estamos hablando de temperaturas altas o temperaturas bajas. De la resistencia térmica ya os digo que hablamos en el otro vídeo en el que explicamos pues cómo se calcula la transmitancia térmica de cualquier tipo de cerramiento, ¿no? Entonces, para calcular esta distribución de temperatura tengo que atender a lo siguiente. Primero calculo la resistencia térmica total del elemento y luego calculo la temperatura superficial exterior. Digamos, siempre empiezo por aquí y luego voy entrando al cerramiento calculando esta línea. Vale, lo que veíamos, calculo primero la resistencia térmica, luego calculo la temperatura superficial, luego calculo la temperatura en cada una de las capas que componen el elemento conductivo y termino calculando la temperatura interior, es decir, voy calculando esto, ¿no? Calculando esta línea. Para el cálculo primero, que es la resistencia térmica total del elemento, pues lo supongo conocido. Decía de otro vídeo, entonces supongo que tengo una resistencia térmica total de 2,465 y esto, en función del espesor, me da una transmitancia térmica total de 0,406 vatios metro cuadrado grado Kelvin. Vamos al siguiente, vamos ya al cálculo de condensación, porque eso es cálculo de transmitancia y va por otro lado. Para el cálculo de condensación, el primer cálculo es de la temperatura superficial exterior. La temperatura superficial exterior viene según esta fórmula que tenemos dentro del código en el documento de apoyo 2 y nos dice que es igual a la temperatura exterior de la localidad, que sabíamos que en Málaga era 12,2 grados, más una formulilla en la que te relaciona la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, dividido la resistencia térmica del elemento por la diferencia de temperatura entre el interior del edificio y el exterior del edificio. Esta resistencia térmica superficial correspondiente al exterior no se encuentra en el documento de apoyo 2, sino en el documento de apoyo 1. El documento de apoyo 1, en la tabla 1 en este caso, porque estamos suponiendo que es un cerramiento vertical en contacto con el exterior, pues tenemos esto, en el que nos dice que para resistencia térmica superficial de cerramiento en contacto con el aire exterior, en posiciones verticales, porque fijaros que tiene también posiciones horizontales en el que el flujo de calor va de abajo a arriba o de arriba a abajo, ¿no? En este caso en cerramientos verticales horizontales, mayores de 60 grados, ya que a partir de 60 grados se supone que es horizontal, este es vertical, tenemos una resistencia del aire exterior de 0,04 y resistencia del aire interior de 0,13, que luego utilizaremos un poquito más adelante. Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues la temperatura exterior 12,2 grados, la temperatura interior 20 grados, la resistencia total 2,465 y la resistencia del aire 0,04. Con esos cuatro datos entro en la formulación como veis aquí y me da que la temperatura del aire exterior es de 12,3 justo en la cara de la pared. Digamos que aunque el aire exterior sea 12,2 se supone que hay una resistencia justo antes de calentar o enfriar la cara del cerramiento y fijaros cómo disminuye un 0,1 grado centígrado de los 12,2 que viene en el exterior. A partir de ahí voy calculando las diferentes temperaturas en función de las capas. La primera capa me hace la misma fórmula, pero me la relaciona con la teta S sub E que he calculado antes, es decir, con la temperatura de la superficie exterior, los 12,3 que acabo de calcular, y me lo relaciona también con la resistencia térmica de la capa 1 partido de la resistencia total
de ese cerramiento. Y luego otra vez por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Fijaros cómo conforme voy avanzando en las temperaturas dentro, voy metiéndome en el cerramiento, voy estudiando una capa nueva, esa capa nueva la relaciono con la resistencia que tiene esa capa y le meto como sumatorio la temperatura de la capa anterior, ¿vale? Y lo demás sigue constante. Al final aquí os pongo solamente el ejemplo de cómo sería θ1 y... Vale, cómo sería θ1. Y por último tendría que calcular la temperatura superficial interior, en la que vuelvo a introducir primero la temperatura de la capa anterior y la relaciono con la resistencia térmica del aire dentro del edificio, que decíamos que viene en esta tabla en función del tipo de cerramiento, en función de con qué esté contacto y cómo sea, si horizontal o vertical, ¿no? Y si es interior o exterior. θS sub i sería esto y tendría esta temperatura. Aquí os recojo una Excel, que ya os diré dónde podéis descargarla, en la página web nuestra de EAVMM Profesional, donde va relacionando cada uno de los datos y veis cómo voy recogiendo aquí en la parte azul, son la que calcula en la tabla, en la Excel por sí sola, y la parte blanca, los cuadros blancos, son los datos que tendremos que darle a esa Excel para que vaya calculando. Entonces tenemos las temperaturas superficiales o las temperaturas por capa, y aquí tendríamos las diferentes capas, desde la exterior al interior y la intermedia. El siguiente proceso de cálculo, ¿cuál es? Pues calcular la presión de saturación, el peso del agua saturado, con el 100% de humedad. Para ello, introduzco en esta fórmula simplemente la temperatura que he calculado anteriormente en cada una de las capas. Tengo dos fórmulas en función de si la temperatura es por encima de 0 o por debajo de 0. Lo normal es que estemos siempre en la primera. De todas maneras, la Excel está preparada para que él detecte qué temperatura, si es mayor o si es positiva o negativa, y en función de eso utiliza una fórmula o la otra. En la Excel no tendréis problema. Aquí tendréis que estar pendiente y utilizar una u otra. Fijaros cómo cambian los términos en los que elevamos E. Entonces, sí, aquí os recojo directamente, no hago un ejemplo, ya que fijaros que simplemente sustituiré aquí la teta de cada uno de las capas. Fijaros como aquí, si he calculado 12,33, entraré con 12,33 y me dará la presión de saturación, el peso de agua saturado, 100% de humedad. Lo siguiente es el cálculo de la distribución de la presión o presiones de vapor. Es lógico, nosotros lo que estamos intentando realizar es comprobar que el agua que hay dentro del aire, el peso, la presión de ese agua, es, en la sección que estamos estudiando, inferior a la presión de saturación, es decir, la presión que tendría el 100%. En este caso lo que estoy calculando es la presión de vapor, es decir, la presión o el peso real de agua que tiene esa sección con esas condiciones de humedad y esas condiciones de temperatura. Comprobaré que estas presiones de vapor son inferiores a la presión de saturación, es decir, al peso de agua, suponiéndolo saturado al 100% de agua, y si son inferiores, no condensa, si son superiores, sí condensa. Entonces, para calcular esas presiones de vapor, pues vamos a empezar calculando la presión exterior y la interior, que dependerán de la presión de saturación y del porcentaje de humedad que se le ha presupuesto en las condiciones internas y externas. Sabemos que las condiciones externas le hemos dicho que iba a tener un 70% de humedad en Málaga, y las internas para todo tipo de edificación de clase higrometría 3, ¿no? Tipo de edificaciones como la residencial, pues iba a ser un porcentaje de 55%. Con lo cual multiplicaremos la presión de saturación, es decir, lo que es el peso de la humedad al 100%, por el porcentaje de humedad que le hemos presupuesto que tiene en función de la localización o en función de lo que nos dice la norma para el uso que tiene. Si hemos dicho que interiormente va a tener un 55% de humedad, pues el 55% de la presión de saturación nos dará el volumen de agua que tiene, ¿no? O en este caso la presión de vapor. Y lo mismo con el exterior. Si tiene un 70%, pues multiplicaremos 0,7 por la presión de saturación que hemos calculado ya para el exterior y nos dará la presión de vapor en el exterior. Aquí tenéis los cálculos en el que multiplicamos 0,7 por la presión de saturación en el exterior y 0,55 por la presión de saturación en el interior. Y nos dan las presiones de vapor en interior y exterior. Lo siguiente que es, puedo ir calculando, pues igual que hemos hecho antes las presiones de saturación, pues capa a capa. Lo que pasa es que ahora son presiones de vapor, en el cual tenemos esta formulilla en la que, por un lado, tenemos la presión en la capa anterior de cálculo. Si estamos en la primera, pues será la exterior; si estamos en la segunda, será la primera, ¿no? Y una relación una división que nos relaciona
el S sub D partido del sumatorio de la S sub D, ¿no? ¿Eso qué es? El S sub D, decíamos que lo tenéis acá abajo, es el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la difusión de vapor de agua. Todas las capas por las que va a pasar ese calor tienen una característica que, aparte de definir la resistencia térmica, hay otra característica que define la resistencia a la difusión del vapor de agua. Imaginaros la cantidad de poros, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ese valor viene dado por el valor mu, y este mu no especifica esa resistencia a ese paso de vapor de agua. Ese valor mu multiplicado por el espesor de la capa nos da el valor S sub D de la capa. Y este sumatorio que veis aquí abajo es el sumatorio de todos los S sub D de todas y cada una de las capas. Con lo cual relacionamos, como acordaros en el ejemplo anterior, bueno, en el cálculo anterior, como estamos calculando la presión de saturación, pues relacionábamos aquí arriba la resistencia térmica de la capa con la resistencia térmica de toda la sección constructiva. Aquí estamos relacionando pues el espesor de la capa en cuanto a su resistencia a la difusión del vapor de agua, y aquí el espesor de todas las capas con respecto a su resistencia a la difusión del vapor de agua. Y al final pues restamos P sub I menos P sub E, que es lo que hemos calculado pues aquí en la primera parte de este ejercicio. Una vez que tenemos esto, no lo pongo caso a caso porque simplemente sustituir los valores que hemos visto al principio en cuanto a lo que definen cada una de las capas, y aquí os hago un resumen en el que aparece pues ya la presión de vapor de P sub E, P sub I, que tenemos estos dos datos, y luego aquí cada una de las capas tiene su característica, mu, E, S sub dn, que ya he multiplicado por el espesor por la característica mu, y ya he calculado la presión de vapor para estas tres capas, ¿no? Dejando al lado las dos exteriores e interiores que se calculan de forma diferente. Incluso he hecho la comprobación de condensación. Sabemos que condensa cuando la presión de vapor es mayor que la presión de saturación. Pensar en peso, ¿no? Que nos queda mucho más claro. Cuando el peso del agua que contiene ese aire es mayor que el peso máximo que tendría ese aire suponiéndolo saturado al 100%. Si tengo más agua de lo que el aire puede aguantar, pues entonces condensa. En este caso, todas las presiones de vapor son menores a la presión de saturación, con lo cual no condensa. Tenemos la Excel en verde. Si tuviésemos algún punto de condensación, aparecería en rojo y pondría que sí, que condensa. Vale, aquí fijaros como llamó la atención como que hemos calculado el S sub dn multiplicando mu por E, y luego hemos hecho la sumatoria y tenemos la sumatoria de S sub dn. Con eso hemos terminado las condensaciones intersticiales y hemos visto que esas condensaciones no existen dentro de esta sección constructiva con estas condiciones. Vamos a ver las condensaciones superficiales. Para comprobar las condensaciones superficiales, me dice la norma que tendré que comprobar que el F sub RSI será mayor que el F sub RSI mínimo. ¿Qué es F sub RSI? Es el factor de temperatura de la superficie interior. Y esto es lo mismo, pero la mínima que debe tener. ¿Cómo los calculo? Para calcular, bueno, también deciros que en el documento 2 del HE pues nos dice que los cerramientos que cumplan los valores de transmitancia térmica que nos exige la norma en el HE1 no tienen por qué justificar la verificación esta que hemos visto aquí detrás, salvo en los puentes térmicos, en los cuales sabéis que bueno, los puentes térmicos, si no están, la sección constructiva no es la misma que la que tiene la sección constructiva que cumple el H1, pues entonces habrá que comprobar habrá que hacer esta comprobación. Y luego te dice también que no se justificarán las particiones interiores que linden con espacios no habitables con poca producción de vapor de agua, y nunca los cerramientos en contacto con el terreno. Vale, entonces, ¿cómo calculamos el F sub RSI mínimo y cómo calculamos el F sub RSI? El F sub RSI hay una opción que es calcularlo mediante una tabla 1, que viene en el DA2, en el artículo 411 y 4113. Aquí, en función de la clase de higrometría y la zona climática de invierno, pues tendremos ese coeficiente ya calculado, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de Málaga, que tiene una zona climática tipo A3, pues vemos que la zona A, clase higrometría 3, porque estamos en residencial, no tiene nada que ver este 3 con este 3. Acordaros que este 3, que el A3 va por caracterización de
la climatología exterior en invierno y en verano, y el clase Hygrometría 3, caracterización del espacio en función de sus condiciones de humedad. Acordaros que la 5 era para locales de gran aporte de humedad y la 3 para, por ejemplo, zona residencial, ¿no? Entonces, si tengo una vivienda residencial que corresponde a clase Hygrometría 3 y tengo una zona climática de invierno tipo A, pues resulta que me dice que el F su RSI mínimo es un valor de 0,50. Pero también la norma me deja poder calcular numéricamente. Y ya veréis cómo al calcular numéricamente ese coeficiente se reduce bastante, ¿no? Es aconsejable calcularlo porque te deja un margen mayor para que tu cerramiento cumpla. El 50% está muy sobredimensionado, ¿no? Verás cómo lo ajusta, lo hace un poquito menor y en condiciones normales un cerramiento que no cumpliría, estaría rondando los 0,50, 0,49, pues calculándolo numéricamente si tenemos más margen y te permite que no tener que modificar esos cerramientos. Entonces, para el cálculo de F su RSI mínimo veréis que son un montón de formulillas, pero son todas muy fáciles y además son siempre las mismas para las mismas condiciones exteriores. Me explico. El F sub RSI mínima se calcula según esta fórmula de aquí, en la que teta sub E, sabéis que es la temperatura exterior de la localidad, es decir, para Málaga sería 12,2, y te pide un teta sub SI mínimo. Ese teta sub SI mínimo se calcula según esta fórmula, en la que veis que tenemos un logaritmo neperiano en el que entra la presión de saturación. Esa presión de saturación la tengo que calcular también, y viene calculada según esta fórmula, que, vamos a ver la diapositiva siguiente, exacto, en la que esa presión de saturación se calcula según una P sub I partido 0,8. Esa P sub I es la presión de vapor obtenida según esta otra fórmula, en la que se relaciona un valor de 2337 con phi sub I. Cuando phi sub I ya sigue un dato conocido, que es la humedad relativa interior definida en el apartado 2.1. O sea, que si estamos hablando de que tenemos un interior de clase Hygrometría 3, este phi sub I es 0,55. P sub I está preparado por una temperatura de 20 grados centígrados. Si cambia la temperatura, que lo tenéis aquí, pues cambia el valor numérico constante. Nosotros hemos dicho como dato de partida, según el código técnico, que nos fijamos en 20 grados centígrados. Entonces, para 20 grados centígrados tengo el phi sub I por 2337. Entonces veréis que es muy fácil porque en realidad todos los datos son los mismos en condiciones normales, y luego cambia el último en función de la temperatura. Os lo pongo, os lo resuelvo. Fijaros, P sub I hemos dicho que era phi sub I por un valor constante. Phi sub I hemos dicho que era la humedad en el interior, que era 0,55, con lo cual este valor aquí, el P sub I, siempre constante, porque siempre vamos a tener, en residencial por lo menos, todos los edificios que tengan clase de Hygrometría 3, siempre vamos a tener 0,55, con lo cual este valor siempre va a ser el mismo. Si cambio P sub I por la fórmula para calcular la presión de saturación, pues tengo otro valor que es igual de constante, porque tengo un valor que siempre es constante partido 0,8, ¿de acuerdo? Si ahora cambio la fórmula del teta S sub I mínimo, pues resulta que al tener solamente este valor, pues si este es constante, pues igual, este teta de 14,09 grados centígrados es constante. ¿Dónde cambiará? En el valor del F sub RSI mínimo, que aquí sí me pide la temperatura exterior, que en este caso en Málaga 12,2. Entonces, si siempre estamos hablando de un edificio residencial clase Hygrometría 3, siempre será 14,09 y me falta meter aquí la temperatura de la población, que en caso sí que estamos hablando siempre de Málaga, 12,2 grados, con lo cual el F sub RSI mínimo será 0,24. Fijaros que 0,24 frente a 0,50, que era lo que me decía en tabla. Tenemos aquí 0,50, que es lo que me decía en tabla por el mismo valor. Este es muchísimo más restrictivo y puede ser que algún cerramiento aquí no me cumpla y calculándolo a mano, que fijaros que son dos datos, pues me cumpla. ¿Con qué lo tengo que comprobar? Tengo que comprobarlo que con respecto al F sub R sub SI. Este valor viene en el documento de apoyo 2, en el artículo 4.1.2, y es igual a 1 menos U, que es la transmitancia térmica del cerramiento, que ya lo teníamos calculado, que venía ya dado, porque ya os digo que eso viene de otro tema que tenéis también en la plataforma, por 0,25. Si hacemos el cálculo, la transmitancia dijimos que era 0,406, con lo cual el F sub RSI da 0,9. Como el F sub RSI es mayor que el SI mínimo, 0,9 mayor 0,24, no hay condensaciones superficiales, este cerramiento cumple. Y con esto hemos terminado. Yo aconsejo que bueno, todo este cálculo manual, que es un poco tedioso, o por lo menos hay que hacerlo para varios cerramientos, hay en internet hay muchísimas webs donde te dan Excel o bueno, formas de cálculo a través de programillas que son bastante gráficos, como este que os presento aquí,
que se llama cerramiento 1, perdón, que se llama condensaciones, en el que viene muy bien expresado, es fácil de manejar y se puede descargar de forma gratuita. Aquí os pongo los vínculos donde descargar, hablando un poco del software, la página web donde se descarga este programa y donde se descarga el manual. Ahora os voy a hablar un poquito del programa de forma introductoria, no me voy a meter mucho, pero para que veáis cómo funciona y con eso terminamos el ejercicio. Cuando abrimos el programa lo que vemos es esta interfaz. En esta interfaz vemos que hay dos botones, cerramiento y clima. Aquí aparece una banda de color verde con una serie de datos, luego una serie de pestañas, créditos, capa, gráfica, informe, y por último una franja verde, una franja, bueno, que te dice periodo, condensación, interfase, 00 y tal, y bueno, una serie de datos, ¿no? Los cerramientos, aquí vienen los cerramientos, en principio vienen unos cuantos que son los que ellos tienen generado por defecto, me imagino que para que tantees un poquillo el programa, y son donde cada vez que creemos un cerramiento se nos va a guardar. Aquí, bueno, pues se puede añadir, quitar, subir o bajar el cerramiento con respecto a la posición que tenemos antes, y por ejemplo este cerramiento lo quito, el 7, y guardar, ¿vale? Aceptamos, y vemos que en el siguiente botón aparece clima. En clima hay dos opciones de meter el clima. Por un lado, si quito el clic de introducir datos directamente, pues puedo elegir, por ejemplo, la población Málaga y el mes de estudio, que sabemos que es el mes de enero, y fijaros cómo la temperatura, en valores climáticos, me quita la temperatura esta, se parece en gris, con lo cual no lo puedo modificar, y la temperatura interior me dice que es 20 grados y la humedad relativa interior 55%. Si entráis en las tablas del código técnico veréis que la temperatura aquí aparece la que viene referenciada, o sea, va cambiando conforme, si pongo febrero, fijaros que va cambiando conforme lo que marca el código técnico, además la última revisión de septiembre del 2013. Si pongo introducir los datos directamente, ya me aparece un decimal. Bueno, deciros que si yo lo quito, veis que desaparecen los decimales, con lo cual parece que no es correcto, pero en cuanto lo quito, fijaros que ya aparecen los decimales. Y aquí sí puedo introducir directamente los datos de la humedad y la temperatura, tanto interior como exterior. ¿Para cuánto me sirve? Pues cuando hay un cambio normativo, te exige el cumplimiento, o bueno, no te exige el cumplimiento y todavía no se ha actualizado el programa. Este programa se ha actualizado por lo menos para el 2013 bastante bien, para la actualización del HE del 2013 bastante bien, pero en caso de que no se produzca, pues puedo meterlo manualmente, ¿vale? En principio vamos a dejarlo con localidad Málaga enero y la temperatura de Dios, pero da lo mismo. Aceptamos. Fijaros que os decía que aquí aparece una banda verde y mirad cómo ahora aparece para cada mes un porcentaje 00 y antes aparecía una única barra constante. Eso va en función del clima. Si yo le pongo a introducir los datos manualmente, hay solamente un dato. Si yo le digo que me coja el clima en la localidad de Málaga, él me va a hacer un estudio de todos los meses que tiene aquí metido. Mientras que de la otra forma solamente me da un dato, porque nada más que tenemos tiene un dato numérico de la temperatura para la fecha que yo estoy, para las condiciones que yo le estoy introduciendo. Aquí me va a hacer un estudio por meses que ya os imagináis de que aquí no me va a dar lo que decía la norma de que me permitía las condensaciones internas siempre que no fuesen el aislante térmico. Bueno, el aislante térmico me lo permite, pero tiene que ser justificado, con lo cual es ilógico, con lo cual solamente me los permite en capas que no sea el aislante térmico y siempre y cuando la evaporación y la condensación esté equilibrada. Pues aquí me dará la condensación por mes y sabré si puede estar equilibrado o no. Bueno, por lo menos tendré una idea de si puede estar equilibrado o no. Sabré no. Vale, el crédito, bueno, aquí te dice de quién es el redactor y demás, y empezamos con las capas. En las capas, fijaros que ahora mismo el cerramiento que tenemos metido es el 6, yo pincho el 1, acepto, me aparece el 1, y este es el que hemos hecho, el mismo que hemos ido haciendo en el ejercicio. Fijaros que los dos son lo mismo, un poliestireno expandido, un tabique con ladrillo hueco doble y un enlucido de yeso. Lo primero que nos va a pedir son los datos del RSUSI y el RSUSE. Sabemos que son las resistencias del aire y va en función de si el cerramiento es vertical, horizontal. Simplemente pinchando, entrando en la norma, en el documento de apoyo 1 del HE y calculando cuál es, o comprobando en tabla cuál es, lo metemos aquí el que sea, 0,5, bueno, mentira, ¿no? Pero el que sea, tenemos 0,04 y listo. La vez es deciros también que el cambio, o sea, este programillo el cambio es directo. Una vez que se mete el dato, se cambia en todo ello.
Se cambia de forma directa en cuanto le demos a Enter. Vale. Para manejarse o para meter los materiales, después de meter la resistencia exterior del aire e interior, pues aquí veis los botones añadir, quitar, subir y bajar. Por ejemplo, imaginaros que aquí en 2 pincho, me aparece un nuevo material 3, pincho en el material 3, me aparece una flechita, un desplegable, y aquí tenemos los materiales de construcción en el que estarán casi todos. No os digo que estén todos, pero están casi todos. Por ejemplo, imaginaros una lámina mineral de 0,04 y como aquí no me gusta que esté justo detrás del poliestireno, pues pincho y le doy a subir. Ya lo he colocado en su sitio. Fijaros que me va diciendo aquí el espesor total del cerramiento. El espesor, que en principio es de 1 centímetro, yo puedo pincharlo y decirle que sea de 0,02 metros, 2 centímetros. Los datos que aparecen en gris pues no se pueden modificar porque son datos del elemento que se van a ir variando en función del espesor, ¿no? Fijaros que aquí tiene una conductividad de 0,04, lo que me va a cambiar es la resistencia, y una difusividad al vapor de agua de 1, con lo cual el S, el espesor en metros, es lo que me va a cambiar, ¿no? Si tengo en lugar de 2 le pongo 3, fijaros cómo pasó de 0,4938 a 0,74, y este que era 2 ahora pasa a 3. Va cambiando los elementos grises, no lo puedo modificar, sino que va en función del espesor. Una vez que ya tengo metido el elemento en sí, pues puedo le doy al botón gráfica, o sea, me he acordado de meter RSUI, he metido los elementos, lo he puesto en orden. Fijaros que va desde el exterior al interior, y le doy a la gráfica. En la gráfica veis que me va diciendo, el que he utilizado para el ejemplo, me va diciendo pues la gráfica de la temperatura, la gráfica de la presión y la de la presión de vapor. El vapor en azul y de presión de saturación en negro. Tenéis aquí PSAT y la presión de... Como sé que no hay condensación, tal. ¿Por qué sé que no hay condensación? ¿Por qué no hay condensación? Porque para que haya condensación, la presión de vapor tiene que estar por encima en algún punto de la presión de saturación. Si ocurriera eso, aquí me aparecería una mancha en un sombreado en un color llamativo. De todas maneras, también si hubiese condensación, aparecería aquí donde tenemos para cada mes 00, en algunos meses, seguramente los más fríos, aparecería un valor, y esto en lugar de verde aparecería en un color rojo o amarillo en función de dónde es si es la condensación, si es intersticial o si es intersticial y superficial. Fijaros que en este caso tenemos la banda verde superior, igual que la banda verde aquí abajo, me está diciendo que este cerramiento cumple. Que aquí en el clima, vamos a quitar la introducción de datos, vamos a ponerle aquí Málaga, mes de enero. Fijaros que me sale todo verde con la definición de la cantidad de condensación que tiene por mes. Y aquí lo que me está diciendo en esa banda verde, que tengo el cerramiento 1, la composición, la transmitancia, el F sub RSI y el F sub RSI mínimo. Fijaros que corresponden con lo que hemos calculado más o menos según la Excel. Y para Málaga, enero, la temperatura exterior, la humedad relativa, la temperatura interior y la humedad relativa interior. Yo esto lo puedo cambiar aquí en cerramiento y definir pinchando el cerramiento 1. Le puedo decir que es el cerramiento tipo exterior curso, por ejemplo. Le doy a guardar. Voy a pinchar 2 veces fuera y dentro para ver que se me ha... Fijaros que aquí el cambio se corresponde con la realidad. Aquí en descripción también lo puedo cambiar, ¿veis? ¿No? Pinchando y poniendo lo que sea. Voy a poner, por ejemplo... Vale, guardo, pincho arriba y abajo, me sale y ahora acepto. Y ahora me dice cerramiento text curso, estos datos los puedo cambiar. Entonces, si aparece en verde, me está diciendo que no hay ninguna condensación, que el cerramiento cumple. Si está en amarillo, que tengo intersticiales, y si está en rojo, que tengo las dos. O sea, que tengo intersticiales o superficiales en amarillo, y si tengo la rojo, que tengo las dos. Entonces, en la gráfica veis que cumple, ¿no? Que aparece que no hay condensación, y me da la opción de emitir un informe. Este informe que aparece, veis las condiciones de cálculo, todo expresado, exteriores, descripción del cerramiento, la gráfica de condensación, que sale que es 0, evidentemente, y luego los resultados en cuanto a los cálculos que ya sabemos. Me dice que no hay condensaciones superficiales y no intersticiales. Esto lo podemos sacar desde cualquier explorador de internet. Para sacarlo desde el explorador de internet, simplemente pinchamos abrir el navegador, y al pinchar abrir el navegador, todo este informe
me aparecerá el navegador correspondiente. Si no, también puedo, botón derecho, darle a seleccionar todo, y aquí ya puedo copiar y llevarlo a cualquier Word o cualquier procesador de texto que tenga. Pues muy bien, con esto habríamos terminado lo que sería la explicación de las condensaciones. Ahora lo que os voy a poner son 3 tipos de secciones, y las 3 tipos de secciones las vamos a calcular de 3 formas. Primero, la vamos a calcular numéricamente a mano. Segundo, la vamos a calcular utilizando la Excel. Y tercero, la vamos a calcular utilizando este programa de condensación. Evidentemente los 3 tienen que dar igual, me da igual en el orden que lo hagáis, pero tenéis que justificarme los 3. El que calculéis a mano me lo tendréis que justificar a mano, el de la Excel me tendréis que entregar la Excel en formato PDF, por ejemplo, y en formato Excel, y el del ejercicio, pues me entregaré el ejercicio como una resolución o sea, la utilización de condensaciones me lo vais a hacer utilizando mediante captura de pantalla cada una de las pantallas que tiene el programa, ¿no? Cada uno de las distintas pestañas que tiene el programa con introducción de datos. Y con eso terminaríamos la parte de condensaciones. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de formación.